Apreciables amigos y compañeros de la clase con Benji Monroy, les quiero dar la bienvenida en esta ocasión, en este día domingo, a un super tema, quizá el que más me ha gustado en estos capítulos y en estas lecciones de Ven Sígueme que hemos dado del Nuevo Testamento, y tiene que ver con la Navidad. El momento más importante del año, pues recordamos a nuestro Salvador Jesucristo de muchas maneras y con muchas costumbres de acuerdo a las propias de cada lugar, en cada rincón del mundo. Así que, bienvenidos amigos y amigas. Como ya dije, vamos a tener el tema de la Navidad, nuevas de gran gozo. Este es un tema que asocio sensorialmente a mis emociones que he tenido desde niño en la Navidad. La Navidad para mí de niño era esa ilusión de poder abrir los obsequios. Generalmente no tenía muchos regalos y obsequios excepto el Día del Niño, en mi cumpleaños, y esperaba la Navidad porque sabía que iba a haber un gran regalo. Bueno, es así también la Navidad ahora que soy adulto. Es verdad que tengo hijos chicos y que ellos también se ilusionan con los regalos en Navidad, y seguramente usted también tiene niños pequeños. Pero también el gran regalo es la Natividad, un gozo del que habla la lección de Ven Sígueme, perdón, un gozo interminable, ese gozo que solamente lo da nuestro Salvador Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a arrancar esta clase con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque así se espera que todo miembro santo de los últimos días ejecute o vea la Navidad, con gozo, con alegría y con mucho ánimo. Dice la lección de Ven Sígueme así: los análisis del Evangelio tienen poder espiritual si se centran en Jesucristo. Esto es un tip para todos los que damos clases, hermanos y amigos, ya sea en los jóvenes, ya sea en la primaria, ya sea para los adultos, o incluso usted tenga alguna asignación de estaca o regional. Todos los análisis del Evangelio tienen poder espiritual si se centran en Jesucristo. ¿Cuántas veces, amigos, nosotros hemos dado alguna clase y a la persona que menos mencionamos es al Salvador? No porque no tengamos al Salvador en una gran estima, sino porque muchas veces nos detenemos en algún dato histórico, en alguna fecha, o nos detenemos o nos sumergimos tanto en un relato, que a veces a nuestro Salvador Jesucristo lo dejamos hacia el final. A veces en nuestros testimonios ni siquiera lo mencionamos. Pero no importa en qué lugar estemos de nuestra enseñanza, como dice el manual, siempre estamos a tiempo para poder comenzar. Continúa diciendo, Ven Sígueme así: a medida que estudie el nacimiento y la misión de Jesucristo esta semana, procuro obtener la inspiración del Espíritu Santo a fin de saber de qué manera puede centrar mejor el análisis de su clase en el Salvador. De modo que esta clase de la Navidad no sería o no tendría ningún significado si no hablásemos del Salvador. Así que siempre dibujamos a nuestro Salvador Jesucristo ya adulto, con esta imagen que tenemos de la famosa fotografía en nuestras capillas con la túnica roja y el fondo blanco y una mirada justa pero también misericordiosa. A diferencia de eso, hermanos, vamos a dibujar ahora a un pesebre. Como dato preparatorio y cultural, amigos y amigas, está bien datado que los pesebres en los tiempos de Jesucristo eran lugares en donde los animales tomaban agua. A diferencia de las representaciones, de las pastorelas, de las natividades que tenemos en nuestras escuelas o en nuestros barrios en donde se pone paja para poner al niño, Jesucristo seguramente fue depositado en un pesebre que era donde se tomaba el agua de parte de las ovejas, de los burros, etc. Este es un dato que aquí en Central de las Escrituras lo hemos desarrollado largo y tendido en nuestros artículos llamados No Way. Así que les invito para que vayan a centraldelasescrituras.org y puedan investigar y deleitarse con el estudio de la Natividad desde un punto de vista un poco más académico. Así que dibujemos aquí este pesebre que eran de piedra. Hermanos, no eran muy cómodos y el niño Jesús fue depositado aquí. Y lo vamos a dibujar así, de esta manera un poco más sencilla. Lo podríamos hacer de manera más detallada, evidentemente, pero bueno, se nos
Se nos come el tiempo y hay que hacerlo un poco intuitivo para que incluso los más niños del hogar tengan una idea de lo que era el pesebre. En un pesebre de piedra, amigos, hasta en esos detalles podemos ver la manera tan humilde en la que el Salvador llegó al mundo. No es de sorpresa para todos los que ven esta clase que el pueblo judío, así como nosotros a veces en nuestras vidas, esperamos al Salvador entrando por la puerta de nuestra casa y diciéndonos exactamente lo que tenemos que decir. A veces esperamos que nuestras oraciones sean contestadas con la aparición angelical de un ser celestial o del mismo Cristo o nuestro Padre Celestial. Y aunque eso no es imposible que ocurra, hermanos, generalmente vienen impresiones espirituales muy sencillas, tan sencillas como el lugar en donde fue depositado y donde encontraron los Reyes Magos posteriormente al niño Jesús. Se cree que cuando los Reyes Magos llegaron, Jesús ya no era un bebé. Incluso los estudios por allí de personas que han dedicado su vida a la natividad y a la vida de Cristo en el viejo mundo hablan de que Jesús incluso ya pudo haber caminado para el momento en el que los reyes que venían del oriente llegaron a darle presentes al Mesías, al Rey de Reyes. De modo que en esta fotografía, en esta imagen, María y José depositan en un lugar tan sencillo, en el que no se esperaba que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios, fuese depositado en la tierra. ¿A qué me refiero con eso? Porque los judíos quizá lo esperaban en una gran mansión, o que fuese hijo de un gran rey, como lo fue Salomón, hijo de un gran rey, como lo fue David. Pero el Hijo de Dios, el primogénito del Padre, hermanos y hermanas, fue allá en un suburbio de la ciudad de Jerusalén, fue a dar a luz porque no había lugar para ellos en el mesón y fue depositado en el lugar en donde los animales de ese establo tomaban agua. En esas condiciones tan humildes y sencillas llegó el Salvador. Jesucristo condescendió para nacer en la tierra. Una vez que tenemos esta imagen, hermanos, vamos a ver algo bien curioso. ¿Qué fue lo que pasó antes de que Jesucristo viniese? Las películas y las caricaturas que vemos en televisión referente al Salvador comienzan en el capítulo número 1, cuando los ángeles le hablan a Elizabeth o le hablan a María o le hablan a José. Gracias a la restauración del Evangelio tenemos capítulos extra, como si fuese un material extra exclusivo para aquellos que pagan una membresía, por así decirlo. Afortunadamente en la iglesia no se paga una membresía y aún así tenemos el derecho de consultar ese contenido extra antes del nacimiento de Cristo. Así que si no eres miembro de la iglesia y quisieses saber qué sucedió antes de que Cristo fuese depositado en un establo, en un bebedero de animales, te invito a que te quedes el día de hoy en la clase. La Navidad es una buena época para meditar en cuanto a la condescendencia de Cristo y celebrarla, la cual es su posición. Y todos sabemos a qué vino nuestro Salvador Jesucristo aquí. ¿Quién era Jesucristo antes de venir a la tierra? Vamos al libro de la Perla de Gran Precio y si no lo tienes, acompáñenos en la lectura. Moisés 4:2 dice así: Pero he aquí, mi Hijo amado, quien fue mi amado y escogido desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Antes de que nuestro Salvador Jesucristo viniese a la tierra, amigos y amigas, Dios en su trono presentó un plan perfecto. Vamos a dibujar las siluetas de nuestro Dios sentado en su trono y lo vamos a dibujar de esta manera. Se ha hecho muchas representaciones del trono de Dios en muchos lugares, incluso fuera de la iglesia. Hermanos, y lo vamos a dejar de esta manera. Aquí está Dios y su gran trono, donde antes, desde el principio, como dice la Perla de Gran Precio, esto lo conocemos como la vida preterrenal. O sea, la vida antes de nacer, hermanos. A esto se refiere la vida. ¿De acuerdo? Dios presentó un plan y le vamos a poner aquí este bombillo de plan.
Y aunque no vamos a desarrollar todo el tema del plan de salvación, donde siempre tocamos la vida premortal o la vida antes de nacer, vamos a dibujar a dos personajes que fueron los protagonistas de ese plan antes, muchos años antes de que Jesucristo viniese a la tierra. Les debe de sonar el nombre de Lucifer o Luzbel, el hijo de la mañana, y el de Jehová. Estos dos nombres, amigos y amigas de la clase con Benji Monroy, eran o fueron los protagonistas de esos primeros capítulos, de ese material extra, como si se tratase de una serie. En este momento, Dios en su trono pidió, así como lo dice Moisés, un protagonista. E incluso las películas y las series que ustedes ven en su casa siempre tienen un protagonista y un antagonista. O el bueno y el villano. O el malo y el bueno, como ustedes lo quieran ver. Y en ese entonces, hermanos, no había villanos, porque todos vivíamos en un concierto celestial, en un lugar en el que esperamos regresar, en la presencia del Señor. Y cuando Dios, el Omnipotente, dijo, ¿quién llevará a cabo mi plan? Hubo uno que dijo que la gloria sea para ti y no el reconocimiento para mí, y el otro dijo que sea la gloria para mí. Y presentaba un plan en donde no daba libertad a los hijos, sino que prácticamente los obligaba a regresar. Dios, coincidimos que fue un ser todopoderoso y sabio. Y cuando el Señor evaluó las dos propuestas, a grandes rasgos, como lo he comentado, seguramente deliberaron horas, seguramente, hermanos. Hubo horas, quizá de debate, de intercambio de ideas, de preguntas del Padre. No sabremos los detalles hasta que regresemos con Él, pero uno intuye que fue así y lo resumo de manera muy rápida. Dios elige a Jesucristo. Enviaré a este. Entonces Lucifer sale del cielo enojado y se convierte en ese gran diablo o Satanás del que ha hecho tropezar a muchos en la historia bíblica, en la historia del libro de Mormón. Y hoy en día lo hace con todos nosotros, desanimándonos o aconsejándonos cosas que poco a poco nos van alejando de nuestro Padre Celestial. ¿Ven cómo este material extra que generalmente no aparece en las series que hablan de Jesucristo o en las películas de Jesucristo fue muy importante? Nuestro Padre Celestial seguramente le advirtió a Jesucristo que Él iba a llegar en las condiciones más humildes posibles. ¿Y Jesucristo qué creen que dijo? Voy. Y el Padre Celestial decía, pero te van a tratar como el hijo de un carpintero. Y Jesucristo respondía, voy. Y el Padre Celestial decía, vas a ir y te van a escupir y te van a tildar de loco, de rebelde. Y al final te van a colgar en una cruz después de haberte azotado y dejado sin comer por días. Y aún así Jesucristo decía, voy ahí. Cuando nosotros analizamos la Navidad desde el principio, desde la existencia infinita de nuestro Señor Jesucristo, vemos la magnitud del amor que Él tiene por nosotros. Y después de hablar y de hacer esta analogía, esta representación de Dios advirtiéndole a Jesucristo, ¿quieres ir a la tierra en donde la gente ni siquiera te va a voltear a ver? Y respondiendo Jesucristo, voy por amor. Entonces vienen las conclusiones de nuestra vida cotidiana y de nuestras Navidades. Haga un conteo rápido de las Navidades que usted ha celebrado en su casa o en casa de su familia. Los latinos solemos ir a la casa de la abuela o de la bisabuela o invitar a nuestros hijos y a nuestros nietos para hacer una gran fiesta en Navidad. Y hagamos este análisis. ¿Cuántas Navidades hemos pasado nosotros, hermanos, en donde se abren los mejores regalos, en donde se compra la ropa más de moda o la más costosa, y nos desvivimos, incluso hasta nos duele la cabeza después de tanta preparación de alimentos? ¿Y en cuántas Navidades ha pasado desapercibido nuestro Señor Jesucristo?
He estado en hogares, hermanos, en donde la comida ya terminó, las risas comenzaron a aparecer, pues estamos felices y alegres. E incluso algunos se retiraron ya a su casa. Y el nombre de Jesucristo ni se mencionó una sola vez. ¿Qué debería de pensar el Salvador de nosotros? ¿No les he dado yo esta época de Navidad para que me recuerden? Con esto no quiero decir, hermanos, que las celebraciones son malas. Al contrario, cuando las celebraciones, al igual que nuestro estudio, se centran en Jesucristo, Jesucristo está feliz. Las Navidades tendrían que parecerse más a un momento de perdonar y reconciliarse con aquel que hemos herido. Las Navidades tendrían que parecerse más a, por lo menos, cánticos que recuerden a nuestro Salvador Jesucristo el día de Nochebuena y al otro día en Navidad. Y cuando no aparecen, aún Dios le había advertido a Jesucristo: vas a ir y muchos se van a olvidar de lo que hiciste. A veces, hermanos, en este proceso de aprendizaje que tenemos dentro de la iglesia, nos olvidamos del que llegó a ser depositado en un lugar, en un bebedero de animales. A veces nuestros hijos pequeños, porque son pequeños y a veces no dimensionan toda la expiación del Señor y demás, se concentran en los regalos y automáticamente nosotros los padres nos dejamos llevar por estar bien vestidos ese día, por conceder el regalo tan ansiado y demás. Y aunque eso no está mal, hermanos, siempre tiene que ser más grande el mensaje de Jesucristo que todo lo demás. Si usted hace una mega fiesta en Navidad, que el recordatorio de Jesucristo en su fiesta sea mucho más grande que su gran fiesta. Si usted ha sido bendecido por el Señor y tiene los recursos para que en su mesa haya diversidad de platillos, que el platillo más fuerte sea Jesucristo. Hágalo como usted lo hace antes. Hágalo al principio, hágalo al final, hágalo durante la comida. Pida a algunos participantes que digan qué significa Jesucristo para ustedes y les prometo que su Navidad será diferente. Ni hablar cuando el adversario trabaja en nuestros corazones y en las Navidades se han suscitado peleas, disputas, violencia y demás. El Señor, por supuesto, no está complacido con ese tipo de festividades, incluso cuando las Navidades se convierten en un pretexto para beber y para soltar una vida al desenfreno. Por supuesto, aplicamos una lógica espiritual y por supuesto que el Señor no está complacido con eso. Nuestras Navidades siempre tienen que ser centradas en Cristo y en este momento lo hacemos. Antes de que Cristo fuese depositado en este pesebre, Cristo dijo: yo voy, a pesar de que me olviden, a pesar de que digan que no existo, a pesar de que digan que no estoy de moda, a pesar de que la gente no me entienda, a pesar de que yo toco la puerta y no me abran. A pesar de eso, el Señor decidió venir en las condiciones más humildes. Vino a aprender un oficio de carpintero. No vino a reinar déspotamente. No vino a condenar al pecador. Vino a liberar al pecador como yo. Al que sigue intentando, al que se equivoca todos los días como yo y que sigue intentando. Es maravilloso. Más adelante en la lección dice así: hermanos, el nacimiento del Salvador lo conocemos y repasaremos algunas cosas bien importantes. Todo lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, movió en torno al nacimiento de Cristo es fenomenal. Mateo 1 del 18 al 25 dice, y lo hemos leído muchas veces: y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo santo es. Deben de saber, hermanos, que estar embarazada al momento previo de la boda ameritaba que la ley de Moisés cayera duramente sobre una mujer y fuese prácticamente desterrada del lugar. Y José, hermanos, como cualquier hombre natural como yo o como ustedes que nos están viendo, pensó en dejar a una mujer que previamente le había dicho que estaba embarazada. Viene un ángel del Señor y le dice: no temas recibir al niño de María, porque del Espíritu Santo es. Hermanos, una afirmación angelical de ese tamaño debió de haber dejado perplejo a José y haber dicho: ¿cómo fue posible que pensé dejarla? Evidentemente, la acción de José, lejos nosotros de juzgarla, hermanos, era una acción totalmente normal. Pues María, en la ley, hubiese sido juzgada como aquella que cometía adulterio. Sin embargo, José recibió una confirmación impresionante de los cielos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Manuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Y así después conocemos esta imagen de María y de José yendo a buscar posada y la gente rechazando porque no había lugar para ellos en el mesón, terminando en un lugar muy humilde. Y quizá en el nacimiento más importante que ha habido en la historia de la humanidad, que es aquel que dijo en el principio: voy por amor. Dice más adelante, hermanos, Jesucristo cumplió su misión, lo que hizo posible que nosotros heredemos la vida eterna. En Juan, si vamos a los evangelios, y esto lo vimos acá en Ven Sígueme también, en Juan 3:16, que es una escritura afamada dentro de la iglesia y fuera de, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto que dice en Juan se lo dijo seguramente nuestro Padre Celestial antes de enviar a Jesucristo a la tierra. Y cuando Jesucristo ya vino y fue creciendo poco a poco, Él se fue dando cuenta, un paso allí, línea por línea, precepto por precepto, a qué venía Jesucristo aquí. Y en un momento dado, hacia la época de sus 30 años, cuando comienza su ministerio, Jesucristo sabía perfectamente a qué había venido aquí. Había venido a desatar a los cautivos. Había venido a sacar del pecado al pecador. Había venido a darle fe y paciencia a aquellos desesperados. Ahora, todas esas misiones, pongámosle subtítulos del siglo XXI. Nuestro Salvador Jesucristo está aquí, hoy en día, para liberar de la depresión y de la ansiedad a esa joven que no sale de su cuarto. Jesucristo, hermanos, está aquí para animar a aquella mujer que sufrió violencia intrafamiliar. Hoy en día, hermanos, el Salvador Jesucristo está aquí para todos los varones que llegan solos a la iglesia. Jesucristo es el motor de esos hermanos que se sientan pese a que su mujer y sus hijos se burlan de su religión. Nuestro Salvador Jesucristo está aquí para todos aquellos que están en búsqueda de una identidad. Hoy en día, a diferencia de otras épocas, hermanos, el joven no sabe lo que es y no sabe para qué está aquí. Y si lo saben, felicidades para los padres que lo han hecho posible con ayuda del Evangelio.
Pero tenemos a muchos jóvenes que están buscando esa identidad. El buscar una identidad de acuerdo al Evangelio de Cristo es mucho más fácil que ir uniendo ese rompecabezas de noticieros, de portales en internet, del consejo de un amigo, del consejo de un maestro, etc. Como dice la lección de Ven Sígueme al principio, el análisis del Evangelio o una búsqueda de nuestra identidad tienen poder espiritual si se centran en Jesucristo. Para eso vino el Salvador y ha venido hoy en día, hermanos, y podremos poner muchas vicisitudes que pasan el día de hoy aquí. Jesucristo está aquí para que usted deje la pobreza económica y espiritual y avance hacia enfrente. Y ha dado las herramientas para poder hacerlo. Esa ha sido una de las grandes misiones de nuestro Salvador Jesucristo, repitiendo lo que dice Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros dibujamos acá a nuestro Salvador Jesucristo, ya como nosotros lo conocemos en nuestras santas escrituras, como un ser perfecto que da testimonio de lo que él vino a hacer y testimonio de lo que de él dijeron los antiguos profetas, nosotros podemos entender y razonar mucho mejor, hermanos, la misión del Salvador Jesucristo. Jesucristo no vino a humillar a los demás, pero sí vino a ser muy claro con lo que se esperaba de sus hijos para poder regresar hacia el Padre. No vino a juzgar a nadie, pero sí vino a hablar de la consecuencia del pecado. ¿Entienden cómo vale la pena ir distinguiendo de qué fue lo que Jesucristo vino a hacer? Él vino a enseñarnos el camino de regreso, hermanos. Cuando el ser humano todavía se pregunta ¿a qué vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Jesucristo vino hace más de 2000 años a responderlo por medio de parábolas. Mientras que el ser humano está buscando en pleno siglo XXI una identidad personal. De acuerdo al libro de Juan, Jesucristo vino a decirnos que Él es la vida eterna. A diferencia de lo que vimos al principio de la clase de la vida premortal o la vida preterrenal, una vez que Jesucristo nace, Él, en pocas palabras, nos dice cómo vivir para siempre. La vida en la tierra, hermanos, no se termina como las novelas latinoamericanas, en una iglesia casándose o en un panteón o en un ataúd hasta que la muerte nos separe. La vida, de acuerdo a Cristo, va mucho más allá de los nexos terrenales. Este apenas es un estado en donde nosotros prometimos a nuestro Padre Celestial que le íbamos a ser fieles. Y a veces en nuestras debilidades, pues esta vida no se ha presentado fácil. A veces nos olvidamos de aquel que nos creó y nos rebelamos y creemos que la vida será más fácil sin el Cristo. Error. Si hay un error capital de un ser humano en la tierra es olvidarse de aquel que vino y pagó por nosotros. La Navidad nos debe de recordar a todos nosotros a qué venimos. A vivir para siempre. A ser felices. Y podrás decir, Benji, ¿cómo ser feliz si he enterrado a 4 de mis hijos? Benji, ¿cómo ser feliz si todavía estoy buscando a mi pareja eterna y todavía no la he encontrado? Benji, ¿cómo ser feliz cuando mi familia se burla porque me he visto para ir los domingos a la capilla? Algunos podrán preguntarme, Benji, ¿cómo ser feliz cuando tengo una adicción que no me deja ser libre? No conozco todos los detalles para salir de las adicciones o para amar a los que nos señalan o para ser un buen padre o una buena madre o un buen hijo cuando nuestros padres o nuestros hermanos están en contra de nuestras creencias religiosas. Pero sé que hay una respuesta para todo, aunque no conozco los detalles. Y esa respuesta es Jesucristo. Lo hemos visto en nuestras clases de Ven Sígueme anteriormente. Jesucristo vino a sufrir para que el día que nosotros pidamos a Él en oración, Él sepa de qué se trata el tema. ¿Lo habían visto así? Nuestro Padre Celestial dejó que lo escupieran y en el huerto de los olivos
sufrir y sudar por cada poro, para que en ese momento Jesucristo se convirtiese en el Mesías y en el que todo lo sabe. En ese momento, hermanos, Jesucristo tenía ya la suficiente experiencia para venir y decirme: Benji, cálmate, que no es el fin del mundo. O para que le diga a usted: ¿crees que ha sufrido más que yo? No hay nadie que haya sufrido más que el Salvador. Y miren que hay vidas de personas que conocemos que se han presentado sumamente dolorosas y difíciles. Quizá la de usted, hermano, hermana. Quizá usted creció en un hogar en donde las malas palabras eran comunes, en donde el alcohol era como beber agua, en donde la violencia era como muestras de cariño. Quizá usted, hermano o hermana, creció en un hogar en donde Jesucristo era un bonito recuadro, era un bonito crucifijo y nada más. Donde recordar a Jesucristo era emborracharse. Pero déjeme decir una cosa. Si aún usted creció en un hogar así, hermanos, qué mejor que este año entrante, o incluso hoy, este día domingo, en donde usted está viendo la clase junto conmigo y aprendiendo junto conmigo. Quizá este sea el mejor pretexto para decir: basta. Independientemente de la creencia que hayamos dado, incluso, amigo o amiga, usted está repitiendo aquel viejo modelo con el cual usted fue criado. Con violencia, con regaños, con discusiones excesivas y demás. Aún estamos a tiempo de parar, porque Cristo no fue así. Cristo vino a enseñar con firmeza y a exhortarnos de un camino hacia la vida eterna mucho más fácil. Decía él: venid los que estén cargados y yo os haré descansar. Sin embargo, a pesar de que Cristo incluso se decepcionó y lloró muchas veces por la necedad de nosotros, hermanos, jamás perdió los estribos con nosotros. Jamás nos dijo: ya no te quiero ver. Jamás nos dijo: estás perdido, tú no tienes remedio. Jamás dijo eso. Nunca va a pensar el Señor de eso de nosotros. Nuestro Salvador Jesucristo nos ama tanto desde el principio y después de haber sido humillado y ninguneado en la tierra para mostrarnos el camino a la vida eterna. Nos ama tanto que nos da 70 veces 7 la oportunidad de regresar. Si te has ido en esta Navidad, regresa. Si ya no te hablas con tu papá o tu mamá, no puedes olvidar lo que ya pasó e irlo a abrazar. Si juraste no volverle a hablar a tu familia o nunca volver a hablar del Señor y de Jesucristo, ¿no es este un buen momento para olvidar? Déjenme les digo que si el orgullo se ha apoderado tanto de nuestras vidas, el rencor, piense que algún momento rogaremos por perdón en el trono de Dios. Y ahí sí, hermanos, no habrá vuelta atrás. ¿No valdría la pena levantar el teléfono y hacer una videollamada y decirle a tu mamá: te amo? ¿No valdrá la pena ir sin avisarle a nadie el domingo de Navidad y de Año Nuevo e ir y volverte a sentar en la misma silla o banca que acostumbrabas a hacer cuando estabas chico y que te hacía tan feliz? Si alguien te ofendió en la iglesia, no vale la pena ya olvidarlo. A lo mejor esa ofensa, hermanos, ya ni la recuerda el que ofendió. Y al que ofendió no vale la pena en esta ocasión a ir y pedir perdón. Todo es posible en la Navidad. Y la invitación de recordar a Jesucristo en la Navidad es hacer algo que Él nos regaló, que es el poder del arrepentimiento. ¿Qué mejor manera de festejar la Navidad arrepintiéndonos de eso que hemos hecho
Y cada Navidad tenemos otra oportunidad, como si fuesen pocas, para dejar nuestra vida pasada y comenzar un nuevo Benji, comenzar un nuevo Luis, comenzar una nueva María. Y es lo que espera. ¿De qué forma, dice el manual, ha contribuido el estudio del Nuevo Testamento este año a que la época de Navidad tenga más significado? Bueno, hoy hemos hecho un pequeño resumen, hermanos. Hemos dicho que nuestro Padre Celestial escogió a Jesucristo para venir y nacer con las cualidades y en el entorno más humilde para después mostrarnos el camino después de haber sufrido y demás. Vamos a dibujar acá esta escena que la recordamos con mucho respeto, pero que al final de cuentas, hermanos, pasa a ser una época muy triste de nuestro Salvador Jesucristo y la hemos podido ver, por ejemplo, en la película dirigida por Mel Gibson, La Pasión de Cristo, una película sumamente fuerte de la última semana del Salvador. Dicen aquellos que vieron la película y han estudiado la vida de Cristo que ni la película representó la crueldad con la que fue castigado Jesucristo. Y a veces nosotros, hermanos, como dije al principio, salimos de la casa el 24 y el 25 después de haber bailado, cantado, comido, abierto regalos y demás. Y Jesucristo fue el gran ausente de nuestra fiesta. Si te alejaste de la iglesia, que nadie sepa que cantaste un himno en tu casa. Si te fuiste de la iglesia, no le tienes que decir a nadie. Si no quieres, que hiciste una representación del nacimiento de Cristo con tus hijos. Ahora que si lo quieres anunciar a los cuatro vientos, ¿por qué no subir una foto el día de Navidad hablando algo de Jesucristo? ¿No sería una buena idea incorporarnos a la campaña Ilumina el Mundo y en comenzar a hacer desde ahora y desde el 1 de diciembre las actividades que la iglesia nos da como recomendación para acercarnos más al verdadero gozo de la Navidad? Sí lo es. Siempre valdrá la pena volver a creer en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo de manera definitiva. Habla después para que haya un tiempo para compartir de parte de los alumnos. Hermanos, el tiempo es de ustedes. La manera más eficaz es que en la bandeja de comentarios usted pueda expresarme cómo va a festejar la Navidad, qué errores cometió al festejar la Navidad, quizá cuando se alejó de la iglesia o antes de conocer el Evangelio. Y también usted puede aprovechar este momento, amigo y amiga, para decirme cómo va a ser su Navidad ahora de manera diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer un poquito más espiritual, un poco más cerca de nuestro Salvador? No hay Navidades perfectas, hermanos. Pero sí puede haber Navidades más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros acostumbramos a decorar nuestro árbol, nuestro pino, como ustedes le digan en su país de origen. Yo personalmente, amigos, colgué luces fuera de casa con copos de nieve en forma de luz. Colgué un Santa Claus que a mis hijos le encanta y demás, por obvias razones. Y después de que nuestra casa esté adornada y nuestro pavo y nuestro jamón y todo esté tan delicioso y el bacalao o lo que usted acostumbre a comer en su casa, después de que todo esté listo, apartemos un momento para nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale la pena? Claro que lo vale. Jesucristo es tan grande que vale la pena que lo recordemos no solamente en Navidad, sino siempre. Sin embargo, que no se nos pase esta oportunidad para poder hablar bien de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en todo el 2023. O si usted se quiere acordar de un milagro que tuvo en su vida en los años 60, también vale la pena hacerlo. Ya les digo yo, hermanos, y con esto concluyo mi clase. No hay mejor regalo que Jesucristo en esta Navidad. Algunos de ustedes pudieron observar el devocional navideño. Y el Elder Gong, cuando comparte esas palabras de la historia de Mr. Scrooge o el señor Scrooge, cuando él comparte de aquel viejillo cascarrabia que no le gustaba la Navidad, decía él que pocos comparten cuando a él le comenzó a gustar la Navidad y que cómo se convirtió en una mejor persona.
Si usted en esta Navidad le quiere dar un regalo desde el corazón a nuestro Padre Celestial, vamos a poner aquí un regalo de Navidad y demás. Hermanos, si no hay dinero para poner regalos debajo del árbol, créame que ya vendrán momentos para hacerlo. Pero si aún habrá muy pocas cosas que comer en esta Navidad en su mesa, no importa, pero que Cristo no falte. Que no le dé pena si la foto de su árbol no está llena de regalos. Que eso no es lo más importante. Es bueno, por supuesto, hermanos. A mí me encanta. Y a mis hijos más. Me emocionaba cuando era niño. Pero lo más importante es el regalo de la Navidad, que es Jesucristo. No importa si ahora en esta Navidad no hay dinero o plata para comprarse buenas ropas para ir a esa fiesta de Navidad. Pero que el espíritu navideño en Cristo no le falte. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.